Bien, buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a la clase de biología. En esta ocasión les voy a hablar acerca de la reproducción asexual. Les saludo el profesor Kevin Chavarría. Quédense conmigo para poder descubrir este mundo tan amplio acerca de la reproducción asexual en los seres vivos, específicamente en las plantas y en los animales. Para comenzar debemos recordar el término de reproducción. Reproducción es un proceso biológico cuya finalidad es originar nuevos individuos de la misma especie. Se conocen dos tipos de reproducción, la asexual y la sexual. La que nos vamos a centrar nosotros es la asexual. Primero, pues conocer un poco el concepto. La reproducción asexual es un proceso relativamente rápido que permite a los organismos, eso sí, bien adaptados, producir nuevas generaciones en poco tiempo. Algunas de las características está relacionada con el proceso de la mitosis. Se parece mucho. La mitosis es partición o división de una célula en dos o hasta en cuatro. Así es la asexual, en las plantas al menos. O en algunas plantas, perdón. Produce nuevas generaciones a partir de un solo progenitor. Es característica fundamental de este tipo de reproducción. O sea, un solo progenitor es el encargado de reproducir, de originar nuevas especies. No intervienen células sexuales y cada descendiente es una copia exacta de su progenitor. O sea, las descendencias o los hijos son igualitos o idénticos a el procreador. Algunos tipos de reproducción asexual básicamente en animales. La primera, fisión binaria. Óigame bien. Después de replicar su ADN circular, forma una pared transversal por crecimiento interno de la membrana plasmática y la pared celular. La célula se divide en dos células hijas, como lo podemos ver en la imagen. Un ejemplo de ello son las bacterias, como se puede ver también en la imagen de su lado derecho, cómo se multiplican partiendo de una sola a raíz de la fisión binaria. Otro tipo de reproducción asexual en animales es la gemación. Y aquí podemos ver el ejemplo claro que es la hidra. En este tipo de reproducción, el progenitor produce una protuberancia, que lo podemos ver cómo sale de la especie, del tallo, por así decir, si fuera planta la hidra. Y esta protuberancia se va a desprender en un momento que madura y luego se va a convertir en un individuo nuevo. Podemos ver las partes enumeradas en la parte de abajo, en donde está la hidra, en la primera parte cuando sale la protuberancia, en la segunda cuando empieza a crecer, en la tercera cuando ya madura y en la cuarta cuando se desprende. Fragmentación. La célula o el cuerpo del progenitor se divide en esta ocasión en varias partes, como por ejemplo esta que tenemos aquí de ejemplo, la estrella de mar, y que luego desarrolla individuos completos. La estrella de mar se le desprende un brazo, por así decir. Ese brazo va a crecer y desarrollar un nuevo individuo. Y a la estrella madre que se le desprendió ese brazo, se le va a regenerar, o sea, volver a crecer ese brazo. Otra tipo de reproducción asexual en animales, la partenogénesis. Miren qué interesante. Este tipo de reproducción asexual. Aquí hay el gameto femenino, en el caso de la hembra, el óvulo, que no es fecundado y se va a dividir y originar machos haploides. ¿Ok? O sea, en el caso de las abejas, sabemos que tiene dos tipos de reproducción, la sexual y la asexual. Entonces, la que nos compete a nosotros en la asexual, lo que pasa es que la abeja, una vez que sale al aire donde están miles de zánganos a hacer lo que es a contraer las nupcias en el aire, o sea, a parearse con ellos, recibe millones de espermatozoides y ella decide cuáles fecundar y cuáles no. Los no fecundados son los que al final crecen y son los famosos zánganos, o sea, crecen por reproducción asexual, solo se dividen entre ellos.
Y los fecundados son las abejas obreras y la que después se va a convertir una de ellas en la abeja reina. ¿Por qué reina? Porque desde que está en su larva se le está dando alimentación de jalea real. Esa jalea que ya luego le hace ser que se convierta en una reina es la que le dice, o la que se hace, o de la que se origina comúnmente la frase que está como una reina o ha crecido como una reina. ¿Por qué? O que vive como una reina. Porque ha sido criada o ha sido desarrollada con jalea real durante todo su periodo larval, ¿verdad? Y ahora vamos a las plantas. En las plantas la reproducción asexual se le denomina multiplicación vegetativa natural. Entre ellos tenemos los rizomas. ¿Okay? ¿Cuáles son los rizomas? Son generalmente tallos subterráneos, alargados horizontalmente, ramificados en algunos casos, o con yemas que originan tallos y raíces en otros casos. Ejemplo de ellos tenemos en esta ocasión en la parte izquierda la grama, el césped, el zacate. En la parte derecha también está el jengibre. Aquí también podemos encontrar el bambú, el orégano y también el bambú, ¿verdad? Si así lo dije. Luego vamos a la siguiente, los tubérculos. Los tubérculos son una especie de rizomas, lo que vimos anteriormente, solo que más gruesos, ¿verdad? Porque acumulan sustancias de reserva en las raíces. Y también una vez que estas se utilizan como alimento, pueden desarrollar nuevas plantas, como en el caso de las papas o las patatas, como dicen en Europa, que podemos ver que de una patata o papa se desarrolla una nueva planta. Avanzamos al siguiente tipo de reproducción, es el bulbo, que son tallos subterráneos recubiertos por capas de hojas ramificadas. Escuche bien la importancia de esto, o la característica es que los pequeños bulbos separados del progenitor se desarrollan en nuevas plantas. Por ejemplo, en esta ocasión tenemos la cebolla. Vamos a ver en la parte de abajo cómo se desprende un bulbo y comienza a generar una nueva planta, que es la cebolla. Avanzamos con las estacas. Son fragmentos de plantas, específicamente tallos lignificados, o sea, como estacas o ramas jóvenes de menor consistencia, que pueden dar origen a una nueva planta. Ejemplo de ello es la yuca, como podemos ver en la imagen. También podemos encontrar otro ejemplo, la famosa caña de azúcar, que de un tallo usted lo siembra o lo entierra y crece una nueva planta de caña. Y por último, el último que les voy a comentar es el injerto. ¿Qué es un injerto? Pues consiste en una adhesión, ¿okay? O una unión de segmentos de tallo de una planta sobre una estaca o raíz de otra más resistente. Generalmente lo usan, por ejemplo, con una planta de aguacate. Utilizan un aguacate indio que es más resistente a diferentes temperaturas, latitudes, altitudes, y utilizan la base del mismo para poder adherirle a él algún tipo de especie de aguacate diferente que sea, gracias al aguacate indio, resistente a ese tipo de condiciones. O sea, como se ve en la imagen, se utiliza una planta original, que es la de abajo, se corta, se hace un tipo de corte transversal a modo que quede como horqueta, y se le adhiere como flecha la otra fragmento de planta que se desea injertar en la planta original o planta base. Interesante eso, ¿verdad? Y la planta original, lo recomendable es no dejar crecer sus hojas o frutos para que no pierda fuerza el injerto al final. Amigos, les agradezco mucho su atención. Ya saben, estamos en este tipo de condiciones en las cuales lo recomendable es quedarse siempre en casa. Les saludo al profesor Kevin Chavarría. Que estén bien y que Dios les bendiga. Hasta la próxima.